La rutina de Ximena García comenzaba mucho antes de que el sol se atreviera a tocar las ventanas de los rascacielos de la Ciudad de México. Mientras la élite de la ciudad aún soñaba en sábanas de hilos egipcios, ella ya estaba de pie, enfrentando el apretujamiento del metro abarrotado, con el olor a sudor y prisa impregnado en el aire. Su destino era el imponente edificio de Castillo y Asociados, una torre de vidrio y acero que parecía tocar el cielo, pero que para Ximena era solo el reflejo de un mundo que insistía en mantenerla en el suelo. Cada día, al cruzar las puertas giratorias, sentía el peso de las miradas de desprecio, un ritual silencioso que la transformaba de persona a una mera pieza del escenario, la sombra encargada de limpiar el brillo del éxito ajeno. Allí dentro, cada paso resonaba con el mismo mensaje silencioso: tú no perteneces a este lugar. Mateo Reyes, el director financiero con una sonrisa permanentemente sarcástica, era un maestro en convertir su día en un pequeño infierno. Ximena, limpia esta mesa, es el único lugar donde tu opinión importa, decía en voz alta, para el deleite de sus colegas trajeados. A su lado, Camila Romero, la secretaria personal del aseo, era aún más venenosa. Con su ropa de diseñador y uñas que parecían garras afiladas, la analizaba de arriba a abajo antes de susurrar a sus amigas: miren su ropa, parece que la dignidad se quedó en casa. Cada risa era una puñalada, pero Ximena había aprendido a tragar el dolor, a transformar las lágrimas en un nudo en la garganta y a continuar, con la cabeza gacha, pero el alma en llamas. La soberana de ese imperio de arrogancia era Isabela Castillo, la CEO multimillonaria. En una mañana particularmente fría, al encontrar el balde de Ximena en su camino, lo pateó sin ceremonia, derramando el agua sucia sobre los zapatos ya gastados de la limpiadora. La gente como tú nunca sale del suelo, dijo ella con una frialdad que helaba el alma. La frase resonó por el pasillo como una sentencia final, sellada con las risas de los ejecutivos. Con la cabeza gacha, limpiando la suciedad que no causó, Ximena sintió una extraña fuerza nacer dentro de ella. Una fe silenciosa de que ese suelo, que limpiaba con tanto esfuerzo, no sería su destino final. Historias como la de Ximena nos recuerdan que la fuerza interior a menudo se esconde donde menos esperamos. Si crees en el poder de la superación, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Cada me gusta nos ayuda a atraer más narrativas que tocan el alma y nos inspiran a nunca rendirnos. Su viaje de humillaciones era el combustible silencioso para un giro que nadie, absolutamente nadie, podría prever. Ella continuaba limpiando, puliendo, fregando, transformando la ira y el dolor en un brillo impecable en el mármol frío de ese lugar. Lo que nadie en ese edificio sabía era que detrás de ese uniforme gastado existía una mujer que ya había navegado por mundos que ellos jamás comprenderían. Ximena no era solo una limpiadora, era una sobreviviente. La vida la había forzado a asumir ese rol después de una tragedia personal devastadora que se llevó a su esposo y la dejó sola con 2 hijos que criar. El título universitario, obtenido con tanto sudor, ahora estaba guardado en el fondo de un cajón, un doloroso recordatorio de una vida que le había sido robada. El conocimiento, sin embargo, permanecía intacto, una brasa dormida esperando el soplo adecuado para convertirse en un incendio. Esa mañana parecía ser solo una más en el ciclo interminable de su rutina. El sonido de los tacones de Isabela Castillo resonaba por el vestíbulo como el tic-tac de una bomba de tiempo, anunciando que la reina había llegado a su castillo. Ximena, como siempre, intentaba hacerse invisible, limpiando un rincón lejano del pasillo principal, cuando un mensajero jadeante entró, llevando un sobre dorado. El paquete era diferente a todo lo que había pasado por allí. Sellado con cera roja y marcado con letras en un elegante relieve,
Llevaba la inscripción «Confidencial y urgente». El aire, antes cargado de conversaciones banales, se volvió repentinamente pesado de expectación. Camila, la secretaria, corrió a tomar el sobre y se lo entregó a Isabela con una reverencia casi teatral. La CEO lo abrió con gestos lentos, saboreando la atención de todos a su alrededor. Su semblante, normalmente una máscara de control absoluto, se transformó rápidamente. Una arruga de impaciencia apareció en su frente, seguida de una expresión de pura furia contenida. El documento, que todos imaginaban ser un contrato millonario, era, en realidad, un enigma indescifrable, escrito en un árabe jurídico denso y complejo, un idioma que nadie allí se atrevía siquiera a fingir que conocía. La noticia se esparció como un virus por los pasillos. Un documento que nadie puede leer llegó a manos de la jefa. Ejecutivos, antes tan arrogantes, ahora cuchicheaban con un atisbo de pánico. En una empresa que medía su poder en cifras multimillonarias, la incapacidad de comprender un texto era más que un problema técnico, era una herida mortal en el ego de la corporación. Isabela, furiosa, golpeó la mano sobre la mesa de cristal, haciendo vibrar las copas de cristal. «Incompetentes, ¿ninguno de ustedes puede leer esto? ¿Ustedes que se dicen los mejores del mercado?», gritó ella. El silencio embarazoso que siguió fue la primera grieta en la armadura de esa empresa. Mateo Reyes tomó el documento, fingió analizarlo con seriedad, pero su máscara de confianza se desmoronó en segundos. Los abogados más renombrados de la empresa fueron llamados y después de unos minutos de vergüenza admitieron la derrota. «No podemos traducirlo con la precisión necesaria, señora». El pánico comenzó a instalarse. En ese pedazo de papel descansaba el destino de una herencia familiar que podría cambiar el rumbo de Castillo y Asociados para siempre, y el plazo para la respuesta era peligrosamente corto. El escenario para lo imposible estaba montado. La impaciencia de Isabela Castillo se transformó en una furia fría y calculadora. Viendo los rostros de sus ejecutivos, antes tan llenos de sí mismos, ahora pálidos e inútiles, sintió su control absoluto amenazado por un trozo de papel. En lugar de admitir la derrota, decidió hacer lo que siempre hacía cuando se sentía vulnerable: convertir la situación en un espectáculo de humillación. Se levantó, con la postura de una reina ante sus súbditos incompetentes, y una sonrisa venenosa brotó en sus labios. La sala de juntas, que antes era un centro de poder, ahora se convertiría en su arena particular, y estaba a punto de soltar a los leones. Con un gesto teatral, levantó el documento en el aire, como si fuera un trofeo de su propia superioridad. «Ya que los diplomas y los salarios exorbitantes que les pago no sirven para nada», comenzó, su voz cortando el tenso silencio. «Vamos a hacer las cosas más interesantes». Paseó la mirada por cada ejecutivo, saboreando el miedo y la sumisión que veía en sus ojos. Ese era su juego, y le encantaba ver a los demás retorcerse bajo el peso de su autoridad, sabiendo que el destino de cada uno de ellos estaba en sus manos. «Ofrezco 50,000 pesos», declaró, la cantidad sonando al mismo tiempo como una fortuna y una miseria. 50,000 pesos, aquí y ahora, para quien logre traducir este documento. Pero seamos realistas, añadió con una risa cruel, aquí no hay nadie capaz. El desafío fue lanzado, no como una oferta genuina, sino como la más pura y refinada burla. Para ella, ese dinero era calderilla, un cebo para exponer la incompetencia de su equipo y reafirmar, para sí misma y para el mundo, que estaba sola en la cima. La propuesta fue recibida con un silencio pesado, seguido de risas nerviosas e incómodas. Mateo Reyes, siempre rápido en adular a la jefa, fue el primero en hablar. «¡Qué generosidad, Isabela! Pero es como buscar una aguja en un pajar de incompetentes», dijo, mirando de reojo a los abogados derrotados.
Camila Romero se rió a su lado, completando el veneno. Es más fácil que una limpiadora gane la lotería a que alguien aquí logre descifrar eso. La broma fue sellada con carcajadas, y cada una de ellas era un ladrillo más en el muro de desprecio que rodeaba a Jimena. Desde el pasillo, Jimena lo escuchó todo, 50,000 pesos. El número resonó en su mente como un trueno. Hizo los cálculos en un abrir y cerrar de ojos. Era lo que tardaría casi un año en ganar. Significaba pagar el alquiler atrasado, comprar las medicinas para su hijo menor, quizás incluso inscribir a su hija en un curso de inglés. Era la oportunidad de respirar, de salir de la asfixia que la aplastaba día tras día. Una esperanza desesperada comenzó a brotar en su pecho, pero fue inmediatamente sofocada por el miedo paralizante, un miedo alimentado por años de humillaciones. Las voces de Mateo y Camila resonaban en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de todos los insultos que había tragado en silencio. Tú no perteneces a este lugar. La gente como tú nunca sale del suelo. Recordó cada mirada de desprecio, cada risa a sus espaldas, y si lo intentaba y fallaba, la humillación sería definitiva. No solo perdería la oportunidad, perdería su trabajo y el poco de dignidad que aún le quedaba. Sería el chiste final, la limpiadora que se atrevió a soñar y fue aplastada. Sin embargo, en medio de la tormenta de dudas, una imagen apareció en su mente, el rostro de sus hijos. Recordó la promesa que se hizo a sí misma en el funeral de su esposo, de que nunca los dejaría desamparados, de que lucharía por ellos con todas las fuerzas que tuviera. Recordó el brillo en los ojos de su hija cuando hablaba del futuro, un futuro que Jimena, con su salario miserable, no sabía cómo podría proporcionar. Ese recuerdo fue el soplo que la brasa dormida necesitaba. El dolor de la humillación era inmenso, pero el amor por sus hijos era infinitamente mayor. En ese instante, algo dentro de ella cambió. La limpiadora invisible, la sombra silenciosa, decidió que no se escondería más. La columna, antes encorvada por el peso del mundo, se enderezó. El miedo no desapareció, pero el coraje, alimentado por el amor maternal, finalmente se hizo más grande. Respiró hondo, dejó caer el paño de limpieza en el balde y dio un paso hacia la sala de juntas. El sonido de sus zapatos gastados sobre el mármol pulido sonó, por primera vez, como un anuncio. Cuando la puerta se abrió, todas las miradas se volvieron hacia ella. Un silencio atónito se apoderó de la sala, rápidamente roto por la carcajada estruendosa de Mateo. «Miren, la limpiadora políglota vino a salvarnos», se burló, y la sala estalló en risas crueles. Camila, con los brazos cruzados, la fulminó con la mirada. Hará el ridículo, se avergonzará tanto que pedirá limpiar su propia vergüenza del suelo y además perderá el trabajo. La escena era una arena y Jimena parecía la víctima más frágil, a punto de ser devorada por los leones. Isabela Castillo observaba todo con un goce sádico. La llegada de Jimena era la conclusión perfecta para su obra teatral. «¿Sí, Jimena? ¿Vienes a ofrecernos tu vasta sabiduría?», preguntó, la ironía goteando de cada sílaba. Pero, para sorpresa de todos, Jimena no retrocedió. Caminó con pasos firmes hasta la mesa, el corazón martillando contra sus costillas, pero la mirada fija, determinada. No miró los rostros burlones, miró directamente el documento dorado que descansaba sobre la madera. «Yo puedo traducirlo», dijo. Su voz salió un poco temblorosa, pero cargada de una certeza que nadie esperaba. Por un segundo, las risas cesaron, reemplazadas por una incredulidad perpleja. Isabela arqueó una ceja, intrigada por la audacia. «¿De verdad?», dijo, entrando en el juego. «Entonces, pruébalo. Pero recuerda, si te equivocas en una sola línea, puedes recoger tus cosas y salir de aquí hoy mismo, para siempre». La amenaza final fue lanzada. La trampa estaba puesta. Jimena solo asintió.
Con las manos todavía ligeramente húmedas, extendió el brazo y tomó el documento. El papel antiguo, pesado con la caligrafía de un idioma que era parte de su alma, se sintió familiar en sus manos. Era como reencontrar a una vieja amiga. Ignoró las miradas, los susurros, el peso de la burla. En ese momento, solo existían ella y esas palabras, un vínculo directo con la mujer que había sido antes de que la vida la obligara a esconderse. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante, y se conectó con años de estudio, con noches en vela inclinadas sobre libros polvorientos. Cuando abrió los ojos de nuevo, el miedo había dado paso a una calma profunda. Levantó el documento, miró las primeras líneas y entonces lo imposible sucedió. Las palabras, en un árabe clásico perfecto, fluyeron de sus labios con una naturalidad y una autoridad que silenciaron la sala instantáneamente. La primera frase fue como una onda de choque, rompiendo la arrogancia y la incredulidad en 1000 pedazos. Las risas murieron en la garganta de todos. Mateo Reyes, que segundos antes lloraba de risa, ahora la miraba con la boca entreabierta, pálido. Camila Romero perdió el color y la compostura, pareciendo repentinamente más pequeña en su silla. Isabela Castillo, la reina intocable, se inclinó hacia adelante, la sonrisa sarcástica congelada en una máscara de puro y absoluto shock. La limpiadora no solo estaba hablando, estaba dando una clase magistral. El juego había cambiado de una manera tan brutal e inesperada que nadie en la sala estaba preparado para lo que vendría a continuación. Ximena no solo leía, interpretaba. Su voz, ahora firme y llena de autoridad, desentrañaba las complejas cláusulas legales con una claridad que dejó boquiabiertos a los abogados de la empresa. Aquí, dijo, señalando un párrafo específico, el texto utiliza una variación dialectal del árabe andalusí, una trampa legal para anular el contrato si la respuesta no se contextualiza correctamente. No se trata solo de lo que está escrito, sino de cómo la cultura de la época interpretaba esas palabras. La sala, antes un circo de burlas, se transformó en un aula y la limpiadora era la maestra indiscutible. Uno de los abogados más jóvenes, que hasta entonces la miraba con desdén, ahora tecleaba frenéticamente en su tableta, comparando sus palabras con bases de datos legales internacionales. Sus ojos se abrieron como platos. Se inclinó hacia Isabela y susurró, con la voz temblorosa de asombro: «Señora, no solo está en lo correcto, está proporcionando un nivel de análisis que a nuestro equipo le llevaría semanas alcanzar. Es imposible». La palabra imposible resonó en el silencio, pero esta vez describía el talento de Ximena, no el desafío del documento. Con cada frase traducida, el castillo de arrogancia de Isabela Castillo se desmoronaba un poco más. El shock inicial dio paso a algo más profundo, la aterradora percepción de que había cometido el mayor error de juicio de su vida. Ella, que se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, había mirado a Ximena todos los días durante años y solo había visto un uniforme, una función, un objeto. Ahora veía a una gigante intelectual que ella misma había intentado aplastar. La humillación que había planeado para los demás rebotó y la golpeó con la fuerza de un huracán. Mateo Reyes parecía haberse encogido en su silla. La sonrisa sarcástica desapareció, dando lugar a una palidez mortal. Desviaba la mirada, incapaz de enfrentar a la mujer que había ridiculizado con tanto placer. Camila Romero, por su parte, estaba visiblemente afectada. El veneno que solía destilar parecía haberse vuelto en su contra y ahora se sentía pequeña, expuesta y patéticamente frágil. La limpiadora que trataron como basura estaba, con nada más que palabras, desmantelando todo el universo de superioridad que habían construido para sí mismos. Cuando Ximena tradujo la última línea, una calma solemne se apoderó de la sala. No sonrió.
no hizo ningún gesto de triunfo. Simplemente colocó el documento de nuevo sobre la mesa de cristal con un cuidado reverencial. Su silencio fue más poderoso que cualquier discurso de victoria. No necesitaba decir «he ganado». La atmósfera de la sala lo gritaba por ella. Los ejecutivos, antes tan ruidosos, ahora parecían estatuas de cera, congelados en sus propias vergüenzas, esperando la sentencia de la mujer que nunca vieron. El silencio fue roto por la voz de Isabela, pero era una voz diferente, despojada de su armadura de arrogancia casi frágil. ¿Cómo? Logró decir la palabra saliendo como un susurro ronco. ¿Cómo sabes todo esto? Todas las miradas se volvieron hacia Jimena. La pregunta ya no era un desafío, era una petición de explicación, la confesión de una derrota total y absoluta. Y fue en ese momento que Jimena, por primera vez, decidió compartir la historia que llevaba como un tesoro doloroso. «Yo no nací limpiadora», comenzó, su voz serena, pero resonando con el peso de toda una vida. «Me gradué en Letras y Lingüística en la universidad, con honores. Mi sueño era ser profesora, dedicar mi vida a desentrañar los secretos de las palabras. Durante años trabajé como traductora, sumergiéndome en textos antiguos, sintiendo la historia pulsar en cada página. La revelación cayó sobre la sala como una bomba silenciosa, destruyendo cada prejuicio que tenían sobre ella. Camila susurró para sí misma, incrédula. «Profesora, ¿tú? Lo que la vida me dio con una mano, me lo arrancó con la otra», continuó Jimena, la mirada perdida en un recuerdo lejano. «Perdí a mi esposo en un trágico accidente. De un día para otro me encontré sola, con 2 hijos pequeños que criar y un mundo de responsabilidades que no esperan por diplomas. Abandoné los libros, los estudios, los sueños. Guardé mi conocimiento en el fondo del alma para asegurar que mis hijos tuvieran comida en la mesa. El dolor en su voz era palpable, pero no había autocompasión, solo la fuerza de una mujer que hizo lo que tenía que hacer. Cada escoba que sostuve, cada suelo que fregué, fue el precio que pagué para mantener a mi familia en pie. Ustedes miraban mi uniforme y veían a una mujer simple, ignorante, alguien pequeña, pero nunca se preguntaron sobre la historia detrás de esa tela. El conocimiento, señores, nunca me abandonó. Solo se quedó en silencio, esperando el día en que fuera necesario de nuevo, y ese día, al parecer, llegó». El viaje de Jimena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no está en su cargo, sino en la resiliencia de su espíritu. Si su coraje te inspira, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias de héroes anónimos que, como ella, transforman el mundo con su fuerza silenciosa. El discurso de Jimena funcionó como un espejo, forzando a cada persona en esa sala a enfrentar su propia crueldad. El desprecio que sentían por ella era, en realidad, un reflejo de su propio vacío, de su propia incapacidad para ver más allá de las apariencias. Mateo intentó decir algo, quizás una disculpa, quizás una justificación, pero las palabras no salieron. ¿Qué se le puede decir a alguien cuya historia de vida acaba de exponer toda tu pequeñez? «Ustedes se burlaron de mí», dijo Jimena, ahora mirando directamente a Mateo y Camila, como si mi condición fuera una falla de carácter y no una consecuencia de la brutalidad de la vida. Se rieron de mi dolor sin siquiera molestarse en preguntar de dónde venía. Lo que probé aquí hoy no fue suerte ni magia. Fue el resultado de años de esfuerzo solitario, de noches en vela estudiando mientras mis hijos dormían, de una pasión por las palabras que ni la mayor de las tragedias pudo apagar. El rostro de Camila se contrajo en una expresión de pura vergüenza. Incluso Isabela, la CEO de Hielo, parecía conmovida, como si por primera vez sintiera el peso de sus propias acciones. La limpiadora no solo había traducido un documento,
Había traducido el alma de cada uno de ellos, exponiendo la pobreza detrás de toda esa riqueza. Jimena entonces se giró hacia Isabela, su postura ahora erguida, imponente. «Usted me preguntó cómo sé todo esto. La verdadera pregunta, señora Castillo, es cómo usted, con todo su poder y recursos, sabe tan poco sobre las personas que construyen su imperio todos los días. El suelo que limpio no me hace menos que usted. Lo que nos diferencia es que mi valor está en lo que sé, mientras que el suyo parece estar solo en lo que posee». La respuesta fue el golpe final. La sala se sumió en un silencio profundo, un silencio de reconocimiento y de derrota. No había nada más que decir. Jimena, la limpiadora, la viuda, la madre, la profesora, había retomado el control de su propia narrativa. Ya no era la víctima en esa sala. Sin levantar la voz, sin derramar una lágrima, se convirtió en la figura más poderosa, la brújula moral que señalaba cuán perdidos estaban todos ellos. El peso de esas palabras flotó en la sala como una niebla densa. Por un largo momento, nadie se movió. Isabela Castillo permaneció sentada con la mirada fija en un punto invisible sobre la mesa de cristal, como si estuviera viendo 15 años de su propia arrogancia desmoronarse en cámara lenta. Por primera vez en su vida estaba completamente sin guión, sin una respuesta cortante, sin una maniobra de poder. Había sido despojada de su armadura frente a su propia corte, y la responsable de ello era la mujer que despreciaba con cada fibra de su ser. La multimillonaria finalmente levantó la mirada y enfrentó a Jimena, y lo que Jimena vio no fue odio, sino algo mucho más complejo, el shock de un depredador que acaba de descubrir que su presa, en realidad, era el cazador. «Una apuesta es una apuesta», dijo Isabela, su voz sonando extrañamente hueca en el silencio de la sala. La frase fue una rendición, una admisión de derrota que sorprendió a los presentes más que cualquier explosión de ira. Se giró hacia Camila, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Procede con la transferencia, 50,000 pesos. Ahora». Camila, con las manos temblorosas, tomó su tableta, sus dedos torpes, apenas logrando teclear la contraseña. El sonido de las teclas era la banda sonora de la más amarga de las derrotas, una humillación que el dinero no podía borrar, solo sellar. Mateo Reyes, por su parte, intentó levantarse, quizás para irse, quizás para decir algo, pero sus piernas no obedecieron. Permaneció hundido en la silla, el rostro rojo de vergüenza. El arquitecto de tantas humillaciones ahora era solo la ruina de su propia maldad. Isabela lo fulminó con una mirada gélida. «Tú y Camila», dijo, su voz recuperando un poco de su antigua firmeza, «recojan sus cosas, no quiero volver a verlos, hoy». No fue un grito, sino una sentencia de muerte corporativa, ejecutada con una frialdad quirúrgica. Los dos, que durante tanto tiempo fueron los perros guardianes de ese imperio, fueron descartados sin la menor ceremonia. Mientras los dos salían de la sala como fantasmas, Isabela se volvió de nuevo hacia Jimena, que observaba todo con una calma impresionante. No sonreía, no exhibía triunfo, solo había la dignidad de quien conoce su valor y no necesita la derrota de otros para validarlo. Los abogados y los demás ejecutivos que quedaron en la sala la miraban con una nueva reverencia, un respeto nacido del shock y la admiración. Habían presenciado la caída de una reina y el ascenso de una fuerza de la naturaleza que vivía disfrazada entre ellos. «Lo que hiciste hoy», comenzó Isabela, buscando las palabras, «fue más que traducir un documento. Me mostraste un espejo y no me gustó lo que vi. Era la confesión más honesta que alguien le había oído hacer. Este lugar», continuó, señalando el pasillo de donde Jimena había venido, «este uniforme ya no es para ti. Se acabó». La sala contuvo la respiración. Todos sabían que algo aún más grande estaba por venir, un acto final,
para esa pieza increíble. «No quiero que te vayas de esta empresa», declaró Isabela. «Necesito que te quedes. El puesto de vicepresidenta de Asuntos Internacionales está vacante. Es tuyo». La oferta era tan absurda, tan meteórica, que uno de los abogados dejó escapar un suspiro audible. Pasar de limpiadora a vicepresidenta en una sola mañana no era solo una promoción, era un evento sísmico, una reescritura completa de todas las reglas del mundo corporativo. El poder ofrecido a Jimena era real e inmenso. Jimena escuchó la propuesta en silencio, procesándola. Podía sentir la mirada de todos sobre ella, esperando su respuesta. Pensó en sus hijos, en la nueva vida que el dinero y el cargo podrían darles. Pero también pensó en todas las otras Jimenas de esa empresa, las voces silenciadas, los talentos invisibles que continuaban limpiando el suelo y sirviendo café, cargando sus propios universos de conocimiento y dolor sin que nadie jamás preguntara. Podría simplemente aceptar y unirse a la élite que la aplastó, o podría usar ese poder para romper el sistema desde dentro. «Acepto», dijo Jimena, y un alivio visible recorrió el rostro de Isabela, pero con algunas condiciones. La palabra condiciones flotó en el aire, un recordatorio de que Jimena ahora dictaba las reglas. «Primero, quiero una disculpa pública, no solo de usted, sino de Mateo y Camila, a todos los empleados de servicio de esta empresa, por el trato inhumano que siempre les han dispensado». Isabela tragó saliva, pero asintió. La humillación aún no había terminado. «Segundo», continuó Jimena, «quiero autonomía total para crear un nuevo departamento de desarrollo y valorización humana. Auditaremos todas las políticas de RRHH y crearemos un sistema que identifique y promueva talentos internos para que nadie más, con un título escondido en un cajón, tenga que pasar 15 años limpiando el suelo para ser notado». La exigencia no era una petición, era un plan de gobierno. Jimena no estaba pidiendo una silla en la mesa, estaba reconstruyendo la mesa entera. «Y por último, quiero que parte de las ganancias que esta empresa ahorre con la reducción de la rotación y el aumento de la productividad se revierta en becas de estudio para los hijos de todos los empleados, desde el más alto ejecutivo hasta el más humilde de los guardias de seguridad». Jimena había dejado de ser la protagonista de su propia historia de superación para convertirse en la arquitecta de un futuro más justo para cientos de otras personas. Isabela Castillo, la mujer que pateó su balde de agua, ahora solo asentía con la cabeza, sabiendo que estaba frente a una líder mucho más poderosa de lo que ella jamás fue. Unos meses después, el ambiente en Castillo y Asociados era irreconocible. Las paredes seguían siendo de vidrio y acero, pero la atmósfera de miedo había sido reemplazada por un bullicio de colaboración y respeto. Jimena García, ahora en su oficina en el piso de la presidencia, dirigía una reunión sobre el nuevo programa de mentoría de la empresa. Su voz, antes silenciada, ahora era la que todos escuchaban con más atención. Isabela estaba a su lado, no como jefa, sino como consejera y, sorprendentemente, como aprendiz. Mateo y Camila no fueron vistos de nuevo. Su historia se convirtió en una leyenda corporativa, un cuento con moraleja sobre cómo la arrogancia puede llevar a la propia ruina. La disculpa pública exigida por Jimena fue uno de los eventos más comentados en la historia de la empresa. Ver a Isabela Castillo de pie, frente a todos los empleados, admitiendo sus errores, fue un momento de catarsis colectiva, el inicio de una sanación profunda que la empresa necesitaba desesperadamente. Desde la ventana de su nueva oficina, Jimena observaba la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Era la misma vista que Isabela siempre tuvo, pero ella la veía de una manera completamente diferente. No veía un tablero de ajedrez para conquistar. Veía una colmena de historias, millones de vidas, cada una con sus propias batallas silenciosas y sus propios talentos escondidos.
No se sentía en la cima del mundo, se sentía parte de él, conectada a él de una forma que el poder y el dinero jamás podrían comprar. Su viaje demostró que la dignidad no es algo que se pide, sino algo que se afirma, y que el conocimiento, cuando se alía con el coraje, es el arma más poderosa contra la opresión. Ximena no solo cambió el juego, cambió las reglas para siempre, no solo para sí misma, sino para todos los que vendrían después de ella. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que, no importa cuán bajo nos empuje la vida, la fuerza para levantarse reside dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse. La verdadera victoria de Ximena no fue la promoción o el dinero, fue la conquista del respeto y la capacidad de usar su nueva posición para asegurar que ninguna otra voz fuera silenciada, que ningún otro talento fuera desperdiciado. Nos enseña que las mayores revoluciones, a menudo, comienzan con un único acto de coraje, con una única persona que decide que ya se ha cansado de ser invisible. La historia de Ximena es un testimonio de que detrás de cada uniforme y de cada función existe un universo de potencial esperando ser descubierto. Si su viaje te ha conmovido, comparte este video y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan el poder invencible del espíritu humano. Deja tu comentario contándonos sobre una vez en que tú o alguien que conoces superó las expectativas y silenció a los que dudaban. Celebremos juntos la fuerza que existe en cada uno de nosotros.